Vamos a ver un ejemplo entonces de aplicación. Vamos a poner a sub n, la sumatoria, digamos, para n que va de 1 a infinito, va a ser la serie que es 1 sobre n cuadrado. Que sería 1 más un cuarto y así. Bueno, en esa serie, este criterio se aplica para los cocientes de polinomio. Acá le vamos a poner. Cada criterio se aplica para determinado tipo de función. Entonces decimos D'Alembert la clase pasada que se aplicaba para las funciones factoriales y las exponenciales. En este caso la RAP se aplica para polinomios, cocientes de polinomios. Entonces, bueno, acá tengo 1 sobre n cuadrado y le vamos a aplicar. Tenemos que hacer a sub n más 1 sobre a sub n. Para hacer el a sub n más 1, ¿se acuerdan qué hacíamos en este caso? ¿Qué tenía que hacer para sacar el a sub n más 1? A ver si alguien se acuerda, ¿qué hacíamos para sacar el a sub n más 1? Lo que teníamos que Teníamos que hacer, hacer sí, 1 sobre n más 1 al cuadrado. exactamente. Lo que tengo que hacer cuando estoy sacando este término a sub n más 1, en la función que me dieron, acá que tiene la n, donde aparezca la n, en todos los lugares donde aparezca la n, la voy a cambiar por n más 1. Entonces, como decíamos ahí, nos va a quedar 1 sobre n más 1 al cuadrado. Ahí está, ¿ven? Ese sería el término a sub n más 1. Después lo que tenemos que hacer es el cociente a sub n más 1 sobre a sub n. Entonces vamos a poner 1 sobre n más 1 al cuadrado sobre el término a sub n, que era el que estaba al comienzo. El término a sub n era 1 sobre n cuadrado. Hacemos el cociente, multiplicamos los extremos dividido los medios, nos queda n cuadrado por 1, n cuadrado dividido 1 por n más 1 cuadrado. Bueno, y nos queda ese cociente. Vamos ahora a hacer el paso que sigue, que dice que es 1 menos ese cociente. 1 menos a sub n más 1 sobre a sub n, y nos va a quedar. Acá lo podemos hacer, n más 1 al cuadrado sería el cuadrado de un binomio, entonces sería n cuadrado más 2n más 1. Y esto va a ser, haciendo el común denominador con el 1, nos va a quedar n cuadrado más 2n más 1, menos n cuadrado sobre n cuadrado más 2n más 1. Podemos simplificar y nos queda simplemente 2n más 1 sobre eso. Ahora lo que vamos a hacer, el paso que sigue después, es multiplicar todo esto por n. Y después tomamos límite. Hacemos todo en un solo paso entonces. Tomamos límite para n que tiene infinito. 1 menos a sub n más 1 sobre a sub n. Y esto va a ser igual. En el paso anterior nos quedó 2n más 1 sobre n cuadrado más 2n más 1. Que sería el corchete. Lo multiplicamos por n. Al multiplicarlo por n, va a pasar al numerador. Entonces va a quedar 2n por n, 2n cuadrado. 1 por n nos va a quedar más n. Dividido n cuadrado más 2n más 1. Nos queda un límite que para n que tiene infinito es infinito sobre infinito. Pero como son de igual grado, entonces sabemos que este límite va a ser el cociente de los coeficientes de los términos de mayor grado. Entonces acá tengo 2 y acá tengo 1. Entonces este límite va a dar 2. ¿Ven? Entonces ahí tengo sacado cuánto vale el límite. Como el límite es mayor que 1,
nos fijamos en las conclusiones que tiene el criterio, si el límite es mayor que 1, esta serie converge. Bueno, y ahí tenemos entonces un ejemplo de aplicación de este criterio de RAP, que como les decía, solamente es para cocientes de polinomio. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, no entiendo cómo llegó al 2, me perdí. Acá, fíjate, cuando tomo n que tiende a infinito, ¿te acordás que teníamos tres casos, digamos, cuando eran cocientes de polinomio? El límite podía dar infinito, podía dar un número, o podía dar cero. Depende de los grados de los polinomios. Ahí te ubicas. Sí, sí. Ahí está, perfecto. Como son de igual grado, entonces da 2. Perfecto. Bueno, ese sería el de RAB. Vamos al otro criterio, que sigue, que es el criterio de comparación. Hay dos criterios de comparación. Hay uno que es el primero para comparar series convergentes. Entonces, este me dice así, yo tengo una serie que tengo que analizar, que es la serie A sub n, que me dan como ejemplo. Esta la tengo que comparar contra otra serie. Entonces la comparo con la serie B sub n. Sé que es una constante por B sub n. Entonces, por ejemplo, esa que hicimos recién vimos que era convergente, ¿no? Veámosle algunos términos, ya que le hicimos ahí a esa. Cuando n vale 1, vale 1. Cuando n vale 2, un cuarto. Cuando n vale 3, 3 al cuadrado 9, un noveno. Más y así. Fíjense en esta, que dijimos, la analizamos por RAP y sabemos que es convergente. 1, un cuarto, un noveno, son algunos de los tres primeros términos que tiene. Si nosotros decimos, esta serie es convergente, y vengo con otra serie, que no sé si es converge o diverge, pero la comparo término por término contra esta serie. Acá dijimos, vale 1, acá vale 0,25, y acá creo que es 0,11. Bueno, vengo y le comparo término con término. El primero, supongamos, lo comparo y son iguales. Vengo con el otro término, lo comparo, y el término de la serie que estoy analizando es más chico que este, que vale 0,25 en 2. En n igual a 3, supongamos que es más chico que 0,11. Entonces, si yo término a término tengo una serie que tiene los valores numéricos más chicos que una serie convergente, ¿qué significaba que la serie era convergente? A ver, pregunta. Así me ayudan. Que llega a un punto, ¿o no? La suma de todos estos números, ¿qué es lo que pasa con la suma? Da un número finito. Da un número finito la suma. Entonces, si yo tengo que esta que converge, la suma 1 más 0,25 más 0,11 más todos los números que siguen, me va a dar un número. Si yo tengo otra serie que tiene los valores más pequeños todavía que esta, al ser más pequeña va a estar acotada por esta. Entonces, la suma de esa otra que tiene los números más pequeños va a tener una suma convergente y la suma va a ser más pequeña que esta suma. Entonces, eso es lo que hace el criterio de comparación. Compara dos series. Esta A sub n sería la serie que yo estoy analizando. Profe, Sí. ¿cómo una, cómo una serie de números, una serie infinita de números, nos puede dar un número finito en sumatoria de esa serie? Lo que pasa es que, fíjate, mira cómo va bajando ahí en ese ejemplo. De 1 pasó a 0,25, después el que siguió en 3, 0,11. A medida que esto le vamos dando valores de n más grandes, prácticamente los últimos números son 0. Entonces, la sumatoria de los infinitos números me va a dar un número. Porque a medida que esto va creciendo, los valores son despreciables ya para cierto valor de n. Son 0. Ah, Por eso ok, pero porque son despreciables, no porque en algún momento se llega al 0, 0, 0, 0. Claro, en algún momento va a llegar a 0, fíjate, en el infinito. 1 sobre infinito, ¿cuánto es? Claro, entiendo. Entonces, que va a llegar un momento que prácticamente va a ser 0 los valores finales. Entonces, por eso es que, digamos, la suma da un número. La suma de los infinitos está. Entonces, si la serie que me dan para analizar es más chica, es menor o igual que otra serie comparativa,
que yo sé, esta sé de antemano que la serie comparativa es convergente, la Bn. ¿Y cómo sé que esta serie comparativa es convergente? Es que esta se conoce, o se sabe, que es convergente. Y lo voy a saber de antemano porque voy a elegir alguna comparativa de las que vimos al comienzo. Había dos tipos de series comparativas, la serie geométrica y la serie P, la serie armónica, generalizada. Entonces esta va a ser o una serie geométrica, por eso que yo lo sé de antemano que converge. La geométrica era convergente cuando elegía un Q menor que 1 y mayor que 0. O una serie armónica generalizada. Bueno, ese es uno de los criterios para comparar dos series convergentes. Una que yo me dan para analizar y otra que yo ya elijo compararla contra una que yo sé que converge. El segundo criterio es para comparar series divergentes. En este caso hago una comparativa entre A sub n y C por Bn, y si mi serie que me dan para analizar es más grande, término a término, que una divergente, entonces voy a decir, sé que esta que está acá, la Bn, la comparativa, se sabe que diverge. Yo sé que es divergente. Por ejemplo, si analizo, qué sé yo, miren, podría ser que analice eh, uno sobre 2n más 1. Es un cociente de polinomio, y esta se asemeja a la serie comparativa Bn, una armónica generalizada con un p igual a 1. Si yo le hago un estudio, por ejemplo, a esta, podría decir, saco los términos de mayor grado, numerador y denominador, acá dejo el 1, no tengo grado de polinomio, o sea, polinomio grado 0, y abajo me quedaría, multiplico y divido por n, me va a quedar 1 sobre n por 1 sobre, y la n esta que está acá abajo la meto acá adentro, entonces quedaría 2 más 1 sobre n. O sea, 2n dividido n me quedó 2, y 1 dividido n quedó 1 sobre n. Esto que queda acá es la comparativa, la Bn, que como tiene un p igual a 1, la serie es divergente. ¿Ven? Entonces, para que ustedes vean, o sea, yo sé que esta va a ser divergente, porque se compara con esta, que es una serie armónica divergente, porque el p vale 1. ¿Se acuerdan dónde estaba ubicado el p este que estoy poniendo acá? Era 1 sobre n a la p. Entonces, el valor p que está acá es 1. Entonces, de ahí saco que diverge. De ahí yo sé que diverge. Ahora me faltaría encontrar la constante. ¿Ven que le puse una constante c acá? De acá yo puedo sacar dos constantes. Cuando n vale 1, voy a tener un valor de constante. C1 tanto. Entonces, por ejemplo, acá cuando n vale 1, ¿cuánto vale la constante? A ver, díganme ustedes. En el paréntesis, ¿no? Hay que evaluar. ¿Cuánto me quedaría la constante? ¿Un tercio? Un tercio. Bueno, un tercio. El otro valor de la constante es cuando n tiende a infinito. La constante 2. Cuando tiene infinito, nos va a dar 1 sobre infinito, 0. Más 2, un medio nos quedaría. Estas son constantes que nos sirven para hacer las comparaciones. De esas dos constantes nos conviene elegir la que más nos sirve, más se adecue. Entonces, vamos a ver, ¿cuál nos convendrá más utilizar? Si un medio o un tercio. Eso entonces hay que pensar, porque ¿cuál conviene? Le decimos, una constante vale un tercio.
o la otra constante vale un medio. Vamos a ponerlo en decimales, esto sería 0,3 periódico y esto es 0,5. Entonces, fíjense que la constante esa va a ir acá. Lo tengo que comparar y buscar que mi serie analizada sea mayor que la serie que yo sé que es divergente. Entonces, si yo quiero que AN sea mayor que esto, este caso, digamos, C por BN, tiene que tener los valores numéricos más chiquitos o más grandes. ¿Qué me conviene? Los Para valores comparar. más chicos. Exactamente, los valores más chicos. Me conviene que C por BN tenga los valores más chicos para que esta A sub n la supere fácilmente. Entonces nos conviene elegir la constante C más chica de las dos. Entonces, del 1/3 que es 0,3 y el 1/2 0,5, ¿cuál nos convendrá utilizar? Un tercio. El un La del- tercio. Exactamente, la de 1/3. Elegimos esta. Bien, entonces vamos a hacer la comparativa. AN, como estaba originalmente, la que nos dieron, que es 1 sobre 2n más 1, la vamos a comparar con C por Bn. Con C elegimos la constante C sub 1. C1 por Bn. Entonces, 1/3 n. La que hemos elegido, 1/3. Y la Bn, ¿se acuerdan que dejamos acá, no? Bn, 1 sobre n. Ya está. Y ahora cuando n vale 1, vamos a ir comparando. Cuando n vale 1, valen 1/3 las dos. 1/3 y 1/3. Entonces, en el primer elemento, la comparativa es que son iguales. Cuando n valga 2, a ver qué pasa. 2 por 2, 4 y 1, 5. Un quinto. Cuando n valga 2, acá le fijo 2 por 3, 6, un sexto. Entonces acá tengo un quinto que sería 0,2. Acá tengo un sexto. ¿Cuánto es un sexto? 1 dividido 6. 0,16. Bueno, hago la comparativa en el segundo término, ya me fijo, un quinto es más grande que un sexto. 0,2 es más grande que 0,16. Entonces ahí lo verifico, ¿ven? Yo luego logro demostrar que mi A sub n, la que me dieron como dato, como ejercicio, es mayor que una serie que yo sé que es divergente. Entonces, como A sub n tiene sus términos más grandes que una divergente, la suma de los infinitos términos va a dar infinito. Entonces la serie diverge. Así es la comparativa. Bueno, entonces ahí hemos visto un ejemplo. El criterio que sigue de esto es, bueno, el otro criterio que hay de estos es el criterio de la integral, pero ese no lo vamos a ver porque no hemos visto integrales. Esto lo vamos a ver después, cuando veamos las integrales en la segunda parte. Bueno, ¿qué vamos a analizar ahora? Hemos trabajado o tratado con criterios que son para series de términos positivos. Entonces, ¿qué pasa si ahora analizamos los signos de las series? Una serie de términos negativos. STN. En este caso, en la serie de términos negativos, vamos a ver un ejemplo. Se resuelven, vamos a ver, similar a las series de términos positivos. Lo único que hacemos es sacar un -1 fuera de la sumatoria. Vamos de n igual a 1 a infinito y pongamos un ejemplo donde tenga signos negativos. Vamos a hacer algunos términos de esta serie, del ejemplo. -1 elevado a la 2n más 1 por 1 sobre n cuadrado. Cuando n valga 1 tenemos 2 por 1, 2, más 1, 3, menos 1 al cubo, menos 1. O sea que nos queda menos 1. El primer término. Cuando n valga 2, 2 por 2, 4, más 1, 5. Menos 1 a la quinta, menos 1. Y acá nos queda 2 al cuadrado, 4. Entonces,
menos un cuarto. Y así, a medida que le vamos dando valores de n, todos los términos de la serie son negativos. Entonces, lo que podemos hacer es, como todos los términos son negativos, sacar un factor común del menos 1, de acá de la sumatoria. Yo puedo poner entonces que esto va a ser igual a menos 1 por la sumatoria de los valores positivos. 1 más un cuarto más un noveno. Y así, ¿no? ¿Ven? Entonces, ¿qué me queda? Un número negativo por una serie positiva. Y a esta serie positiva le podemos analizar, digamos, cualquiera de los criterios vistos. Le podemos aplicar D'Alembert, Cauchy, comparación, lo que sea. Entonces, en este ejemplo sabemos que la 1 sobre n cuadrado es convergente. Entonces, la serie negativa va a ser también convergente. ¿Qué quiere decir esto? Que la suma, ¿a cuánto va a dar, digamos? Un número finito. Un número finito, ¿y de qué signo? Negativo. Negativo. Es decir, esta suma, por ejemplo, la 1 sobre n cuadrado, que es positiva, lo sumo, me va a dar un número positivo, pero al tener el menos adelante, si es una serie negativa, va a dar una suma negativa. La suma de los infinitos términos. Entonces, todas las series negativas se resuelven como si fuera una serie positiva, sacándole un menos 1 fuera. Esas son series de términos negativos. Veamos ahora otra variante que serían las series alternadas. Estas series, bueno, van a tener este formato. Va a haber siempre un elemento que es el que me va a hacer cambiar los signos. Entonces vamos a tener menos 1 elevado a la n por a e. Esto va a hacer que los términos vayan cambiando de más a menos. Cuando n valga 1, me va a quedar potencia impar, menos elevado a potencia impar, menos a sub 1. Cuando n valga 2, menos 1 elevado a la potencia par, va a quedar positivo, más a 2. Cuando n valga 3, menos 1 al cubo es menos 1, menos a 3, y así. Esa sería una serie alternada que empieza con signo negativo. Acá cuando n vale 1 empieza menos, más, menos, más. O podría ser que empezara con un elemento positivo primero. Lo arreglamos acá para que empiece positivo el primero. Le pongo menos 1 elevado a la n más 1. Entonces nos va a quedar, cuando n valga 1, 1 más 1, 2, menos 1 al cuadrado, queda positivo el primero, a sub 1. Cuando n valga 2, tengo menos 1 al cubo, menos. Entonces, menos a 2 y así. Más a 3, menos a 4 y así. Bueno, ese sería el formato que tendría una serie alternada, donde van cambiando alternativamente entre positivo y negativo. Cuando veamos y tengamos un tipo de serie de este tipo, hay un solo criterio que se aplica, que es el criterio de Leibniz. Solo se aplica el criterio de Leibniz. ¿Y cómo consta este criterio? Tiene dos pasos. Primero, debe cumplirse que la serie de los valores absolutos sea monótona decreciente. Ya lo vamos a ver con un ejemplo. Y que el límite para n que tiene infinito de la serie de los valores absolutos sea igual a 0. Si se cumplen esas dos condiciones, entonces la serie alternada converge. Si se cumple 1 y 2, la serie alternada converge. En caso contrario, diverge. ¿Ven?
Bueno, entonces ahí tendríamos el análisis o el estudio de esta serie alternada. Veámoslo con un ejemplo. Bueno, si tengo menos 1 a la n de 1 sobre n. Fíjense que a la serie positiva, la armónica, la 1 sobre n, es divergente la serie positiva. Pero metida en una serie alternada, va a cambiar la cosa. Cuando n valga 1, me queda menos 1. Cuando n vale 2, nos queda menos 1 que es positivo, más un medio. N vale 3, nos queda negativo, menos un tercio y así. Bueno, es alternada. Entonces, le aplicamos el criterio de Leibniz. Primero, la serie de los valores absolutos, fíjense que yo le pongo a sub n en barras de valor absoluto, sería tomar todos estos términos en valor absoluto. Entonces, menos 1 en valor absoluto queda 1. Este en valor absoluto un medio y este un tercio. Entonces me quedaría que 1, 1, un medio y un tercio comparándolos entre ellos sucesivamente, tomados en valor absoluto, 1 es más grande que un medio. Un medio es más grande que un tercio, y así. Es decreciente, digamos. Monótona, decreciente. Si acá fuera creciente, supongamos que acá en vez de decrecer va creciendo, ya no se cumple una condición, ya está. La serie alternada diverge. Pero acá la está cumpliendo, va decreciendo, en este ejemplo. O sea que la serie está cumpliendo, que es decreciente. La segunda condición, que el límite para n que tiende a infinito, de la serie de los valores absolutos, acá, ¿qué es lo que me está dando el signo acá? En el término general, díganme ustedes. ¿Qué es lo que me hace que me cambie de menos, más, menos? La potencia del menos 1, o sea, de la n. Menos 1 a la n es el que me está haciendo cambiar los signos solamente, entre menos y más. No cumple otra función más que esa, de cambiar los signos. Si yo analizo el límite acá en valor absoluto, entonces lo que tengo que hacer es ese menos 1 que está elevado a la n, que solo cambia signos, al tomarlo en valor absoluto, es que queda positivo, entonces no lo considero. Me queda la parte positiva que acompaña, que es el 1 sobre n. ¿Sí? Entonces esa es la parte positiva. Cuando tomo límite para n que tiende a infinito, 1 sobre infinito me da 0. Entonces, como es decreciente y el límite de los términos en valor absoluto me da 0, cuando n tiende a infinito, cumple las dos condiciones del criterio de Leibniz, entonces la serie alternada converge. Le pongo así, SA significa serie alternada, converge. Ahí está, eso entonces sería lo que es serie alternada. Bueno. Ya, entonces, como resumen, hacemos, digamos, tres tipos de series. Están las series positivas, las series negativas y las series alternadas. Bueno, eso sería lo que tenemos que saber. Ahora vamos a cambiar a otro tipo. Vamos a cambiar a un tipo que se llama series de funciones. En este particular de series de funciones hay muchos tipos, no hay muchos, pero nosotros vamos a ver un tipo de serie de funciones, que son las series de potencias de x menos a. Esta es la que vamos a ver nosotros, porque por ejemplo hay otro tipo de series que son, por ejemplo, las series de Fourier, que son series trigonométricas en senos y cosenos. Estas son series polinómicas, entonces vamos a ver cómo sería el formato que tiene. Vamos desde 1 a infinito para n de a sub n de x. Entonces, esto va a ser igual a, cuando n valga 1, a sub 1 de x. Cuando n valga 2, vamos a hacer una sumatoria, a sub 2 de x.
que vale 3, a sub 3, y así. Sería una serie que son de funciones, en vez de ser números, como era la serie numérica, cada uno de los términos que tiene esta serie son funciones, ¿ven? De X. Entonces, la serie de potencias de X menos A va a ser así. Así digamos este formato. Este C que está acá, C sub n menos 1, es el que va a ser la parte de la serie numérica. De las que estábamos viendo recién, de hacer la serie numérica. Este que está acá va a ser la serie de funciones, digamos. La que nos va a dar funciones. Entonces, fíjense, vamos a ir dándole valores acá. Si n vale 1, el primer término, ¿cómo quedaría? A ver. Ayúdenme ahí. ¿Cómo armo el primer elemento? Acá cuando reemplazo acá, me queda ¿cuánto? C sub 0 te queda. C sub 0. C sub 0. Por, y acá nos quedaría 1, n vale 1. 1 menos 1, 0. Todo número elevado a la 0, ¿cuánto vale? 1. 1. 1. Bueno, entonces n vale 1, vale C sub 0 nomás. Cuando n valga 2, nos va a quedar 2 menos 1, 1. C sub 1 por, ahora sí nos va a quedar x menos a, 2 menos 1, 1, elevado a la potencia 1. Entonces este sería cuando n vale 2. Cuando n valga 3, nos va a quedar c sub 2 por x menos a elevado a la 3 menos 1, 2. El cuadrado, ya así. Entonces fíjense, tenemos una parte que son números, c sub 0, c1, c2, son números, serie numérica. Y la otra parte son potencias crecientes de x menos a. X menos a la 1, x menos a la 2, x menos a la 3, y así. Son potencias crecientes de x menos a. O sea que mezclamos dos cosas acá. Mezclamos los números, que son las series numéricas, con las series de funciones. Si en un gráfico vamos a ver cómo están relacionadas estas series, en este gráfico vamos a marcar así. Vamos a decir, bueno, el A va a ser el centro, que es un número, pónganlo por acá. El X igual a, este es el eje X. Bueno, hay una zona donde vamos a tener series convergentes, que sería la zona que voy a marcar en este color. Esta zona que está acá son series convergentes. Vamos a ponerlo entonces acá. Convergentes. Va a haber otra zona donde vamos a tener series divergentes. Vamos a marcar con otro color. ¿Dónde va a estar la zona de las series divergentes? Acá adelante, en esta zona, tener series divergentes. Y de este lado también. Pasando a las series convergentes están las series divergentes. Va a haber un momento, o sea, un lugar donde hay una separación entre convergentes y divergentes. ¿Sí? En primer medida tengo un intervalo abierto donde tengo A menos R y A más R. R se lo llama radio de convergencia. Radio de convergencia. A es un número, ¿cierto? Supongamos que fuera 3. Y el radio fuera 1, pongámosle. Entonces, 3 menos 1 sería desde 2, y 3 más 1, 4. De 2 a 4, en la zona de X, de valores de X, desde 2 a 4, donde las series son convergentes. Si yo reemplazo X entre cualquier valor que esté entre 2 y 4, y reemplazo el X acá en la serie de funciones, me va a dar como resultado una serie convergente. En el mismo ejemplo, de 2 a 4, decimos, en la zona S. Si tomo un valor, por ejemplo, 1,
esté fuera de la zona, reemplazo x igual a 1 acá, y me va a quedar como un resultado una serie divergente. Fuera de la zona son series divergentes para los valores de x, y dentro de la zona son convergentes. Esto que está acá se lo llama intervalo de convergencia. ¿Sí? Lo que generalmente ocurre por ahí cuando hacemos un ejemplo o un ejercicio es en el punto extremo en los dos puntos extremos donde está el cambio entre convergente y divergente, hay que estudiar en esos extremos porque a veces pertenece a la parte convergente o pertenece a la parte divergente. O sea que puede ser un intervalo abierto o cerrado en los extremos. Entonces eso se estudia. ¿Cómo se hace para, dada una serie de potencias, saber la zona del intervalo de convergencia? Se utiliza el criterio de D'Alembert. O sea, vamos a poner acá, se utiliza D'Alembert para hallar el intervalo de convergencia. Fíjense, voy a poner D'Alembert era el límite para n que tiende a infinito de a sub n más 1 sobre a sub n. Esto, en este caso, se toma D'Alembert, pero en barras de valor absoluto. Valor absoluto. Y D'Alembert nos decía que las series eran convergentes cuando el límite daba menor a 1. Por lo tanto, se pone como restricción que sea menor que 1. Porque lo que quiero encontrar es el intervalo de convergencia. Esto se aplica para encontrar este intervalo en rojo. Después ya lo vamos a usar eso. Vamos a ver qué posibilidades tenemos, porque a veces ese intervalo de convergencia se reduce a un solo punto. A nomás, converge en A. O converge para todos los números, desde más menos infinito. Todas son series convergentes para todo X. O, bueno, está entre ciertos valores. Entonces esas son las tres opciones. Yo voy a poner casos que se pueden presentar. Serían tres casos, entonces. Uno, que el intervalo de convergencia se reduce a un punto. Se reduce. Ir más lento. Le voy a mandar mensaje para ver si puede ir más lento, porque va muy rápido. Esa sería una opción. La B, entonces, que el intervalo esté entre dos números, ¿no? A menos R y A más R. Y la C, bueno, Lara, trato de hacer un resumen, ¿no? Más que nada porque, para que tengamos claro lo más importante. O que vaya desde más menos infinito. ¿Alguna pregunta hasta acá en esta parte final? ¿Les queda alguna duda de esto, de lo que vimos? Bueno. Entonces son tres opciones. Que el intervalo de convergencia de la serie sea un número, un punto nomás, que esté entre dos valores, pero decíamos entre 2 y 4 como un ejemplo, o que esté entre más menos infinito. Converge para todos los números la serie de funciones. Bueno, vamos a aplicar ahora lo siguiente, que es la fórmula de Taylor. Después vamos a ver un ejemplo de esto. Van a ver bien dónde está todo ubicado eso. El último tema que vamos a ver para el parcial es este, que se llama fórmula de Taylor. Vamos a ver en un dibujo que tenemos la función en un valor A y tenemos lo que se llama el polinomio de Taylor. Acá vamos a marcar una cosa y acá marcamos otra. Voy a poner, esto que está acá va a ser el Pn de X. O sea, lo que llamamos polinomio de Taylor. La otra va a ser la función y igual a f de X.
Fíjense que acá en un determinado momento, estas dos, el polinomio de Taylor en verde y la función, se cortan en un punto. Entonces, ahí estaríamos con el punto x igual a a. ¿Cierto? ¿Me siguen hasta ahí? Tenemos dos funciones, una el polinomio de Taylor y la otra función, y f de x. En el valor a, las dos son iguales, estas dos funciones. Si yo quiero saber cuánto vale la función en un determinado valor, fuera del punto A, pongamos que elegimos acá un X, elijo un X, ahí ven. Acá entre medio hay un punto C, cualquiera. Entre A y X hay un punto C. Acá en el X yo levanto acá a ver cuánto vale la función. Levanto, ¿con quién me encuentro primero? Me encuentro con este valor del polinomio de Taylor. Sigo avanzando en X para ver la imagen acá de la función. Llego hasta ahí. Y acá tengo otro valor. Entonces, yo estoy pensando, digo, bueno, quiero aproximar cuánto vale f de x para un determinado valor de x que no sea a, pero que esté cerca de a. Entonces, analizo, bueno, la altura de en x vale esto, Pn de x acá. Le está faltando para llegar a f de x, ¿no es cierto? Hay un error, si yo usara este valor, supongamos que acá fuera 2 y acá fuera 3. Entonces yo aproximo y utilizo el valor del polinomio, estaría aproximándome, pero no llegaría, me estaría faltando algo para llegar. Lo que me está faltando se lo llama resto o término complementario, que es este pedacito de acá en color violeta que les ponen. Este se lo llama resto. ¿Eh? Entonces vamos a decir que en x igual a, vamos a concluir que tenemos que f de a es igual a Pn de a, al polinomio de Taylor. Son iguales en a. Siempre. Pero yo me voy de a y me voy a un punto x y tengo que f de x va a ser igual a el Pn de x, que es el polinomio de Taylor, más el resto, que es el Rn de x. Vamos a ponerle los nombres entonces ahora. Este sería el polinomio de Taylor. Y este que está acá es el resto o término complementario. Así se compondría, digamos, cuando yo quiero saber cuánto vale la función en un punto del entorno de A. Voy a tener el valor de la función con el polinomio, pero voy a tener con un error, con un cierto error. ¿Se entiende el dibujo? ¿Tienen alguna duda ahí de eso? ¿Y cómo determinás cuál sería el resto, digamos, ahí? Bueno, y el resto, digamos, vamos a ver cómo se arma el Pn, ¿no? Primero, el polinomio de Taylor. Y entonces ahí, bueno, vamos a ver dónde estaría ubicado el resto. Bueno, entonces vamos ahora a escribir esta fórmula que hizo Taylor. Vamos a poner entonces. Fórmula de Taylor. F de x va a ser igual a f de a, la función valuada en el punto A, más la derivada primera valuada en A por x menos A, más la derivada segunda por x menos A al cuadrado sobre 2 factorial. Más y así. La derivada tercera y la derivada cuarta y así. Bueno, derivada tercera sobre 3 factorial, o sea que este sería sobre 1 factorial y este sobre 0 factorial. Por x menos a al cubo y listo. Bueno, ahí, si seguimos haciendo términos en ese, voy a seguir acá con la sumatoria, más
En un momento vamos a tener la derivada n. Hasta ahí llega el polinomio. La derivada enésima. Dividido n factorial por x menos a la e. Hasta ahí llegaría el polinomio de Taylor. Más el que sigue sería la derivada n más 1 sobre n más 1 factorial. Y este que estoy armando acá es el resto, o término complementario. El término complementario va evaluado en un punto intermedio. Fíjense que en el dibujo yo lo puse acá. Entre a y x va a haber un punto intermedio que es c. Entonces, la última derivada, pongo acá entonces, a menor que c menor que x. La última derivada, que es la del término complementario resto, va evaluada en c, en ese punto intermedio, de x menos a la e. Ahí está el resto. Este es simbólico, generalmente no se hace el cálculo del resto, pero sabemos que hay un término complementario, que es la última derivada evaluada en un punto intermedio. Eso es lo que es la fórmula de Taylor. Ahora analicemos y veamos cómo está formada la fórmula de Taylor. Hace un tiempo atrás, alguien de ustedes me había preguntado los diferenciales, digamos. ¿Qué pasaba si había diferenciales de orden superior, los sucesivos? Entonces, una de las aplicaciones que le dimos al diferencial era que podíamos saber cuánto valía la función en un punto cercano, con un determinado valor de delta x. Entonces, fíjense, acá esta fórmula de Taylor es amplia y es la sumatoria de los diferenciales. A ver, les pregunto, ¿cómo era el diferencial? ¿Cómo se armaba el diferencial? ¿Era el producto de qué cosa? ¿Se acuerdan? De la función derivada evaluada en un punto por el incremento de x más la función evaluada en el mismo punto. Bueno, esa era la aproximación, pero el diferencial solito era el que vos dijiste, la derivada en el punto por el incremento delta x, ¿no es cierto? Claro. Bueno, fíjense, acá tengo, este que está acá, fíjense, que es la función evaluada en el punto, más, esta era cuando hacíamos la aproximación con diferenciales, ¿no? Pero el diferencial solo está ubicado acá, fíjense, el diferencial de x, el diferencial de y, perdón, de la función, que es igual a la derivada por el delta x. Nada más que acá el delta x sería la diferencia entre el punto x menos a, o sea, eso sería el delta x. Entonces ese sería el diferencial de primer orden que tenemos acá, en la fórmula de Taylor. Si me voy al que sigue, tengo la derivada evaluada en el punto a, segunda, ¿no? La derivada segunda por el delta x al cuadrado, tengo acá, en esta zona. Tengo f' por delta x al cuadrado. ¿Ven? Entonces ahí tengo el diferencial segundo, y así el que sigue el diferencial tercero. Entonces la fórmula de Taylor está constituida por los diferenciales sucesivos. Entonces cuando veíamos la aproximación a cuánto varía la función en un punto cerquita, a ver, creo que hicimos un ejemplo de la raíz de 5, póngale. Utilizábamos la raíz de 4, la función evaluada en 4, más, y acá sacábamos el diferencial. Yo tengo una mejor aproximación si utilizo la fórmula de Taylor, porque tengo más derivadas acá. Al tener más derivadas, tengo una mejor aproximación a cuánto vale la función en un punto cercano al A. Entonces esto amplía totalmente esa definición de la aproximación con diferenciales. La voy a recordar acá, cómo era la aproximación a un valor de la función, para que ustedes se acuerden cómo era, utilizando el diferencial. Era delta i, vamos a ponerlo así. Era delta i, que era y de paso repasamos, delta i era aproximadamente igual al diferencial de la función. Había un error, ¿no es cierto? Entonces, el delta i es la función incrementada
f de x menos la función sin incrementar, que la podemos llamar a, en a, eso sería el delta i, es más o menos igual a la diferencial, que es la derivada en a por el delta x. Entonces, despejando acá, nos queda que f de x es más o menos igual a la derivada en a por delta x más f de a. Y esta era la aproximación lineal que se llama, utilizando la diferencial. ¿Ven? La formulita. ¿Qué hace Taylor? Utiliza esta misma fórmula, pero la amplía porque utiliza más derivadas. En vez de utilizar solo hasta la derivada primera, como hace acá, ven, f de a más la derivada primera, la aproximación lineal, utiliza más derivadas. Derivada segunda, derivada tercera, y mientras más derivadas, mejor la aproximación. Eso es lo que hace Taylor. Ahora, esta misma fórmula de Taylor, vino Maclaurin y dijo, bueno, voy a hacer mi fórmula. Y hizo su fórmula. Maclaurin. Entonces, ¿qué dijo? ¿Cómo voy a hacer Maclaurin mi fórmula? Bueno, voy a utilizar la misma fórmula de Taylor, pero en vez de ser en A, en cualquier valor numérico, supongamos 3, 4, menos 1, en cualquier número, yo voy a elegir mi serie, mi fórmula, cuando A es igual a 0. Entonces, utiliza la misma fórmula de Taylor, pero con A igual a 0. Entonces, vamos a escribir lo mismo, pero nos va a quedar que la fórmula de Maclaurin es f de 0 más f' de 0 por x. Trataríamos con 1 factorial, acá 0 factorial, más f segunda, x al cuadrado, sobre 2 factorial, y así. Esa sería entonces la fórmula esta de Maclaurin. Más fn de 0 por x a la n sobre n factorial. Y la última está evaluada en un término, C, en un valor C, digamos, intermedio. ¿Ven? Lo único que hice fue reemplazar este mismo, digamos, valor A igual a 0 en la de Taylor. Entonces me quedó A vale 0, entonces x menos 0 queda x. X menos 0 queda x al cuadrado. Entonces ahí fui escribiendo, ¿no? Ya así. Las derivadas y la función valuadas en 0. La única diferencia acá de los diferenciales es que, fíjense que en Taylor lo que agrega son estos números factoriales. El 1, el 2 factorial, el 3 factorial. O sea, eso escapa, digamos, son aparte, digamos, se agregan, no están en los diferenciales. Dividen por cada uno de los factores. Como nosotros no vamos a ver la demostración, si a mí lo que me interesa es que ustedes sepan el concepto, o sea, en la demostración está por qué aparecen estos factores, pero bueno, no lo vamos a ver. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar en un ejemplo esto y justamente vamos a volver para atrás y vamos a ver el intervalo de convergencia. Voy a empezar primero con una fácil, vamos a ver. Si tengo f de x igual a e a la x, y yo quiero hacer el desarrollo en serie de Maclaurin. Fíjense que es un desarrollo en serie de funciones. Porque nos quedan, acá por ejemplo quedan potencias de x menos a, crecientes. Entonces es una serie de funciones esto. Y los valores de la serie, los números, ¿cuáles serían? A ver, ¿cuál sería la parte numérica de esa serie? Los valores de esto, ¿no? F de A, F' de A sería la parte numérica, F segunda de A, y las potencias crecientes de x menos a, que son las funciones. Vamos a trabajar primero con uno fácil, que es este de la función exponencial. Si yo le calculo las derivadas sucesivas, ¿cuánto vale f'?
¿cuánto valdría la derivada de esa e a la x? E a la X. A la X. E a la x, ¿no es cierto? La derivada segunda también vale e a la x. Y así, ¿no es cierto? Todas las derivadas valen e a la x. Hagamos la evaluación. Si decimos Maclaurin, estamos hablando de x igual a 0, o de a igual a 0. Entonces, f de 0, e a la 0 me da 1. Ya sí, f', 1, ya sí. Todas las derivadas también valen 1. Ahora lo que hacemos es reemplazar estos valores en la fórmula de Maclaurin. Decíamos, f de x va a ser igual a f de 0 más f' de 0 por x más f segunda de 0 por x al cuadrado, y acá sobre 2 factorial, 1 factorial. Voy a armar. F de x es la función e a la x. ¿Ahí me siguen? F de 1 sobre 0 factorial. F' de 0 vale 1 sobre 1 factorial más a por x. La deriva, todas valen 1. Dividido 2 factorial por x al cuadrado, y así. Más. Que sigue va a ser esto. Bueno, ahora fíjense, me quedó una serie de funciones el desarrollo. Son potencias de x crecientes. Entonces, vamos a hacer ahora qué cosa. Vamos a ponerle acá, al primer elemento, este es n igual a 1. El segundo elemento es n igual a 2. El tercer elemento es n igual a 3. Cuarto elemento, n igual a 4. ¿Me siguen hasta acá? Le voy poniendo a cada elemento el valor de n. Igual. Y vamos a poner la sumatoria desde 1 a infinito. Y ahora analicemos. 0, 1, 2, 3 factorial en los denominadores. ¿Va de cuánto en cuánto? El denominador. De 1 en 1. De uno en uno. De 1 en 1, ¿no es cierto? Va 1, 2, 3. Bueno, entonces le vamos a poner n factorial acá abajo. Pero vamos a analizar. Yo le pongo n factorial acá, en la sumatoria. Cuando empiezo en 1, voy a empezar con 1 factorial acá. Pero tengo que empezar con 0 factorial. 0 factorial es igual a 1, ¿no? Correcto, ¿no? 1 factorial es 1, 2 factorial. N Entonces, menos 1 sería. claro, n menos 1. Exacto. Y le pongo factorial. Ahora sí me va a coincidir, ¿no? El primero, fíjense. Entonces, cuando n valga 1, me tiene que dar 0 acá. Cuando n valga 1, entonces tengo 1 menos 1 es 0. 0 factorial, ¿no? Cuando n valga 2, fíjense, 2 menos 1 me va a quedar 1 factorial. Y así n va a ir coincidiendo con todos los n, los denominadores. En el numerador, fíjense que va x, aquí al cuadrado, aquí al cuadrado, va de 1 en 1 también. El primero que está acá es x a la 0, por eso vale 1. Entonces va a ser x elevado a la N más 1. n más 1 o menos 1. Menos. Menos 1. Para que me coincida, porque el primero, cuando n valga 1, tiene que ser x a la 0. X a la 0 vale 1. Vamos a poner ahí. 1 menos 1. X a la 0 es igual a 1. Entonces ahí me coincide. Esta sería entonces la serie de potencias. De x menos 1 sería acá. De x, perdón, de x.
de x menos 0 sería, de x. De x menos 0 así es lo mismo. Esto es McLaurin. Bueno, ya tenemos el término general, el a sub n de x. O sea, vamos a ponerle a sub n de x. Del desarrollo ese por McLaurin. Listo. Ahora, ¿qué tendría que averiguar? Tenemos que averiguar para qué valores de x esta serie de potencias, para qué valores converge o diverge, ¿cierto? Entonces, lo que decíamos hace un rato que era, le aplicábamos D'Alembert. Entonces, le vamos a aplicar D'Alembert. Aplicamos, entonces, D'Alembert. Para hallar el intervalo de convergencia. Ahí. Bueno, entonces, vamos a aplicar D'Alembert. Vamos a hacer el límite para n que tiene infinito. D'Alembert era a sub n más 1 sobre a sub n. La diferencia con el D'Alembert común era que acá le aplicamos barras de valor absoluto. Esta es la diferencia. Y lo que tenemos que hacer después es que esto sea menor que 1. Menor que 1. Eso es lo que tenemos que aplicar. Entonces, vamos a aplicarlo. Vamos a poner, primero vamos a ir pasito a paso. Vamos a hacer a sub n más 1 primero. Vamos a hacer el a sub n más 1. Este es el a sub n. Bueno, a sub n, entonces de... Así como está, no, es toda positiva la serie, tenemos la ventaja de que no hay alternancia de signo. Si hubiera una alternancia, supongamos que acá fuera más, menos, más, menos, más, menos. Si tuviera un menos 1 a la n, cuando aplicamos D'Alembert, esas barras de valor absoluto que tiene acá son para no considerar el menos 1 a la n. Si aparece, pero en este caso no lo tenemos, porque es positiva. Entonces vamos a poner este término, le vamos a hacer el a sub n más 1, y vamos a ver, dijimos que cuando hacíamos esto, reemplazamos la n por n más 1. Entonces acá voy a reemplazar, me va a quedar x elevado a la n más 1 menos 1, lo que hice, pues reemplazar. Profe, baje un poco la cámara. Ay. Ahí está. Cuando reemplazo la n por n más 1, fíjense, x a la n más 1, n más 1 menos 1, se simplifican ahí. Lo he puesto acá paso por paso, cosa que después lo simplificamos. Dividido, y acá nos va a quedar n por n más 1, n más 1, esto estaba con un menos 1 allá, factorial. Entonces lo vamos a ir achicando acá, al término a n más 1. X elevado a la n más 1 menos 1 nos va a quedar x a la n, arriba. Dividido. N más 1 menos 1, se van los 1, nos queda el n nomás, n factorial. Entonces ahí ya tenemos el término a n más 1. X a la n sobre n factorial. Dividido el término a n de x como está. O sea, dividido eso como está. Vamos a hacer el cociente. Profe, Sí. no entendí esa parte cuando le resto el 1. Cuando le sumo el 1, perdón. Cuando yo aplico a n más 1, reemplazo la n por n más 1. ¿Ahí te ubicas en esa parte? Sí. Tipo, sé que hay que reemplazar, no sé cómo lo hice. Claro, donde está la n, reemplazo por n más 1. Entonces me queda n más 1 menos 1. Bien. Se cancela Claro. el 1, ¿viste? Bueno, vamos a hacer el cociente ahora. Así paso a paso que ustedes lo vean, que no les quede duda. A n de x, ¿eh? Entonces, ya sacamos el n más 1 de x, nos quedó x a la n dividido n factorial. Dividido el a n de x. ¿Cuánto vale la n de x? Allá en el original valía x a la n menos 1, x a la n menos 1, dividido n menos 1 factorial. Ahí lo puse así como está el cociente. Multiplicamos los extremos divididos los medios y esto nos queda x a la n por n menos 1 factorial dividido n factorial por x
x elevado a la n menos 1. ¿Qué puedo hacer acá una vez que me queda así? ¿Cómo lo puedo reducir acá? ¿Qué les parece? ¿No queda X arriba? O sea, se restan los exponentes. Claro. Queda x arriba, exactamente. Yo podría separar acá, aplicar propiedades y separar esto. Lo separo de forma que lo pueda simplificar. Entonces voy a dejar x a la n como está ahí. N menos 1 ya no lo puedo bajar más, me conviene dejarlo ahí. Y abajo, este n factorial que me quedó al principio lo voy a descomponer como n por n menos 1 factorial. Acuérdense que el n factorial era el último número por el anterior, por el anterior, por el anterior. Entonces lo descompongo al n factorial de esta forma. Y el x a la n menos 1 lo dejo como x a la n por x a la menos 1. Entonces ahí podemos simplificar el x a la n, con el x a la n. Podemos simplificar el n menos 1 factorial con n menos 1 factorial. Entonces, ¿qué nos queda? X menos 1, la menos 1 sería x arriba dividido n, ¿no es cierto? Eso es lo que nos queda. Entonces, ya le tomamos el límite directamente ahora. Límite para n que tiende a infinito, sub n menos 1 de x sobre a sub n de x, va a ser igual al límite para n que tiende a infinito de lo que nos quedó x dividido n. ¿También me siguen? O sea, x a la menos 1 quedó x arriba. Y la n esta que quedó acá abajo. Y como yo quiero sacar el intervalo de convergencia, voy a poner que sea obligadamente menor a 1. Porque D'Alembert me decía que cuando el límite era menor que 1 era convergente. Por eso es así. Ahora, vamos a ver cómo queda esto. Como el límite, fíjense que el límite acá, la variable, digamos, del límite, es n, ¿no es cierto? ¿Qué sería para este límite la x? ¿Una qué? Constante. Una constante Exactamente, numeración. una constante. Una constante porque él solamente evalúa el n. Y todo lo que no sea n es una constante. Se la puedo sacar fuera del límite. Entonces nos va a quedar x en valor absoluto por el límite de 1 sobre menor que 1. Entonces nos va a quedar x en valor absoluto y vamos a pasar dividiendo el límite por la inecuación menor que 1 dividido el límite. Para n que tiene infinito de 1 sobre n. Entonces esto nos va a quedar en valor 1, el límite ¿cuánto da? A ver. ¿Cuánto me da el límite ahí? 0. 0, ¿no es cierto? 0 da el límite. Entonces 1 dividido 0 nos queda. Entonces nos queda x en valor absoluto, y 1 dividido 0 es infinito, entonces esto queda infinito, ¿eh? Entonces quiere decir que el intervalo de convergencia es x entre más menos infinito. Quiere decir que la serie converge para todos los números. Este sería entonces el intervalo de convergencia. ¿Sí? Así se calcula, digamos, o sea, la serie converge para todos los números. Hay veces que el intervalo está entre dos números o se reduce a un punto. Son las tres opciones. Siempre Bueno, hay eso un, es lo que- Sí, profe, dígame. siempre hay un Sí. intervalo que converge o puede no haber. O sea, converge dentro de la zona, ¿no? En este caso todos los números. Pero Pero puede no ahora haber bien, zona. puede no haber zonas, claro, de divergencia. Acá no hay zonas de divergencia, son todas zonas de convergencia. Mira, yo voy a poner ahora un ejemplo. Esto lo voy a dejar planteado porque vamos a hacer un repasito, yo creo que hagamos un repaso. Le voy a dejar planteado. En este ejemplo hay dos zonas, ¿no? Tres zonas. Converge al medio, diverge a los costados.
como lo mostré en el primer paso. Yo lo voy a dejar planteado, después yo se los voy a dar resuelto. Desarrollar en serie de Taylor la función que va a ser ahora, fíjense, una función que va a ser una logarítmica, logaritmo natural de x menos 1 en potencias de x menos 2. De x menos 2. Quiere decir que el valor de a vale 2. Lo que tenemos que hacer, más o menos así, a grosso modo, lo que tenemos que hacer es acá. Dada la función que me dieron, tengo que aplicarle Taylor, tengo que derivar la función, en este caso la logarítmica, la derivada primera, la derivada segunda, la derivada tercera, y así, ¿no? Las que podamos. Y le vamos a evaluar a la función en 2, en valor 2. 2 menos 1, logaritmo de 1, 0 sería el primer valor. Vamos a ir evaluándola, la función y sus derivadas en 2. Una vez que tenemos hecho eso, vamos a reemplazar la función valuada en 2 y sus derivadas en la fórmula de Taylor. Una vez que tenemos hecho eso, armamos el término general de la serie de potencias y después le aplicamos D'Alembert en barras de valor absoluto. Una vez que hacemos todo ese paso, vamos a llegar que el intervalo va a estar entre dos números. Y entre esos dos números, después se verifica si los extremos del intervalo son series convergentes o series divergentes. Bueno, yo este ejemplo se los voy a hacer después, se los voy a pasar desarrollado. Ahora lo que vamos a hacer es, quiero que veamos el parcial. Vamos a ver qué consultas. ¿Tienen alguna consulta para hacerme del parcial? Profe, Yo, yo tengo profe. una duda. Sí, dígame. En el último ejercicio que mostró antes de sucesiones, pasó desde, estábamos aplicando el hospital, ¿no? Pasó desde 0 por infinito a infinito sobre infinito, pero no le quedó infinito sobre infinito, sino que le quedó menos infinito sobre infinito. ¿Cómo hace para que le quede eso? Le puedo dictar si quiere. Claro, en las formas indeterminadas, siempre cualquiera de las tres formas indeterminadas, 0 a la 0, infinito a la 0, o 1 al infinito, va a pasar siempre a la forma, tenemos que pasar primero a la forma 0 por infinito, y después de esa pasamos a la 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. ¿Cuál era el ejemplo? ¿Te acordás? Que ahora lo hacemos acá de vuelta, lo hago rápido. Le digo la última parte, ¿no? Límite de x que tiende a 0 de x por logaritmo neperiano de x, que te daría 0 por infinito. Y ahí lo pasa a menos infinito sobre infinito. Bueno, lo voy a empezar de 0, porque si no, si lo dejo ahí en el medio, no vamos a ver de dónde sale. Este era de x a la x. Tomamos el límite de x a 0, de x a la x. Primero que nada, fíjense, porque tengan cuidado. Vamos a hacer todos estos pasos que yo hago siempre y cuando sea indeterminado 0 a la 0 o infinito a la 0 o 1 al infinito. No lo voy a hacer en otros casos. Por eso, tengan cuidado con eso. Primero me fijo, cuando x tiende a 0, la base tiende a 0 y el exponente tiende a 0. Entonces, ahí sí yo sé que es indeterminado. Cuando identifico que es indeterminado de alguna de las tres formas, recién ahí le aplico el logaritmo del límite. Entonces le aplicamos el logaritmo del límite. ¿Sí? Logaritmo del límite de x que tiende a 0, de x a la x. Por una propiedad de los logaritmos, yo puedo sacar afuera el límite. Me queda el logaritmo de x a la x. Por una propiedad de los logaritmos, puedo bajar el logaritmo. Me queda entonces el límite para x que tiende a 0 de x por logaritmo de x. Y cuando apliqué el logaritmo del límite, con esas propiedades que tiene el logaritmo, lo que hice fue transformarlo de la forma que era 0 a la 0. Fíjense, acá me quedó, cuando x tiende a 0, me quedó 0, x por 0, y el logaritmo de 0 es menos infinito. En definitiva, el menos infinito por 0 es lo mismo, el menos 1 por 0 es 0, se lo consume en 0, y sigue siendo esto, 0 por infinito. Es el primer paso que hago, llevarlo a la forma 0 por infinito.
Segundo paso, una vez que ya tengo identificada esta forma, es pasarlo a la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Elijo cualquiera, de las dos. Entonces paso a 0 sobre 0 o infinito sobre 0. Por una cuestión lógica, acá me conviene derivar, es más fácil derivar la x abajo que el logaritmo. Entonces me conviene, cuando yo hago el pasaje, hago el cambio de expresión. Entonces esto lo voy a transformar como el límite de x que tiende a 0 de logaritmo de x, lo dejo donde está. Bueno, ya había una forma de pasar del 0 por infinito a la forma esta, 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan cómo era? ¿Cómo hacía? Y dejas en el numerador cualquiera de las dos funciones y el otro, en el denominador pones 1 sobre la otra función. Exactamente, ese era el pasaje. Entonces, vamos a dejar el logaritmo de x y vamos a pasar la x para abajo, x a la menos 1 y abajo 1 sobre x. Y es la misma función, no es derivada, no cambié nada, no apliqué nada, solamente es la misma expresión vista de otra forma. Pasé la x para abajo. Podría haber dejado la x ahí y pasar el logaritmo para abajo. Pero ahora lo transformé, esto cuando x tiende a 0, 1 sobre 0, que queda acá abajo, es infinito. Y el logaritmo de 0 es menos infinito. Lo mismo, el menos ese no le lleva importancia, es infinito sobre infinito. Entonces, ahí ya cuando está así, le aplico el hospital. Le aplico el hospital, entonces esto me queda. Límite de x que tiende a 0, la derivada del logaritmo es 1 sobre x, la derivada de 1 sobre x menos 1 sobre x cuadrado, multiplicando los extremos dividido los medios, nos queda menos x. Y esto da 0. Como nosotros, este es el resultado del logaritmo del límite, no es del límite, sino que es logaritmo del límite, vale 0. Entonces le tengo que hacer el antilogaritmo al final, e elevado al resultado que nos dio, e a la 0. Ahí está. Bueno, ¿se entiende ahí? ¿Salió la duda? Sí, profe, mi duda era sobre el logaritmo de 0, no sabía que era menos infinito. Claro, que era menos infinito, ¿no es cierto? Acá. Claro, Claro. ahora sí, gracias, profe. Bueno, está bien. Profe, ¿puede volver a explicar la última parte, donde aplique la derivada y después, por qué le queda menos x? Acá en esta parte, porque multiplico, puedo simplificar acá, fíjate, la x cuadrado de esta, Ah, sí, multiplico con esta, sí. entonces x por 1 me queda menos x, ¿ahí está? Ah, sí, sí, bien. Ahora, algo que yo por ahí capaz que tienen dudas, por eso lo voy a plantear acá. Fíjense, yo vamos a analizar acá la función a trozos. Fíjense, voy a poner x al cubo más 1 cuando es menor que si x menor a 2. Y voy a poner 13 menos x cuadrado si x mayor o igual a 2. Pregunta, ¿esta función es continua en 2? ¿Sí o no? Sí. Sí. Bien, sí, es continua. Fíjense, el límite izquierdo. Si yo tomo el límite izquierdo, tengo que hacer el límite de x que tiende a 2 por izquierda de la función. ¿Y cómo sé dónde estoy en 2 a la izquierda para la función? Porque estoy en los x menores a 2. Ahí está la izquierda. Entonces tengo que tomar el límite de x que tiende a 2 por izquierda de x al cubo más 1. Entonces acá nos queda 2 al cubo, 8, más 1, 9. Ahí tomé el límite izquierdo. Límite derecho. Cuando x tiende a 2, pero por derecha de la función. Entonces esto tiene de x tiende a 2 de... Si estoy a la derecha del 2, estoy en x mayor o igual a 2. En 13 menos x cuadrado de la función ahí. ¿Cuánto vale? 2 al cuadrado, 4. 13 menos 4, 9. Los límites laterales son iguales. Son finitos e iguales. Entonces, el límite existe. Y la función es continua en el punto. ¿Estamos? ¿Hasta ahí se entiende? Entonces, el límite existe. Y la función es continua. En x igual a 2.
Acá si los límites laterales, uno me daba 9 y el otro me daba 15, ya son finitos y distintos, no existe límite y es discontinua, no evitable, con salto finito. ¿Ven? Pero bueno, acá es continua. Y ahora voy a analizar el tema de la derivada. Quiero saber cuánto valen las derivadas laterales. ¿Cómo tengo que hacer? La derivada lateral izquierda de esta función, ¿cómo hago? Sería f' en x igual a 2 por izquierda. Se deriva x al cubo más 1. Claro, Tengo que sacar la derivada de 2 al cubo más 1. saco la derivada, no es que evalúe la función, sino que saco la derivada a la izquierda y a la derecha, ¿no es cierto? Esto sería igual al límite para x que tiende a 2 por izquierda de la función, ¿se acuerdan de la definición de la derivada? Función incrementada menos función sin incrementar sobre el incremento. Entonces la función, cuando estoy haciendo por izquierda, es x al cubo más 1. Menos la función valuada en 2, a la izquierda, 2 al cubo 8, más 1, 9. Dividido x menos 2. Y menos 1. Esa es la definición formal de la derivada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando x tiende a 2, me queda 0 sobre 0, porque acá me queda 2 al cubo 8 más 1, 9, 9 menos 9 es 0. Y 2 menos 2 es 0, es 0 sobre 0. Ya puedo aplicar el hospital. Entonces esto me queda. Que tiene 2 por izquierda de la derivada de x al cubo sería 3x cuadrado. La derivada de la constante 0. Y abajo la derivada de x 1. Ya está. Cuando x tiende a 2, 2 al cuadrado 4 por 3, 12. La derivada lateral izquierda vale 12. La derivada lateral derecha. Disculpe, pero no podría haber hecho directamente, o sea, yo no entendí qué paso hizo ahí, no podría haber hecho directamente derivar el 3, que es al cubo más 1 y te iba a dar ya directamente 3x elevado a la 2. ¿Cuál es ese paso que hizo en el medio? Este que es el medio es la definición, es lo mismo, pero es la definición de la Ah, derivada. claro, es para hacerlo más completo, ¿cierto? Claro, bien completito. está bien. Lo que hago es la definición de la derivada. Esta era, la derivada era, cuando yo decía la derivada f' en un punto x igual a x sub 0, era el límite. Había dos formas de definir la derivada, ¿no? Creo que esta, no sé si la acuerdan, cuando x tiende a x sub 0 de f de x menos f de x sub 0, ese dividido, el delta i es esto que estoy acá arriba, dividido el delta x, que es la diferencia entre x menos x sub 0. Esta es la definición de derivada, formalmente. ¿Qué es lo que Está bien, aplico ahí, no? reemplazo y te da la Claro, y como la queda 0 derivada. sobre 0, fíjate lo que hago es aplicarle el hospital acá. Y es lo mismo, ¿no? Lo que vos estabas diciendo es lo mismo, porque es sacar la derivada acá y evaluarla en 2. Bueno, Bien, lo mismo perfecto. hago con la otra, ¿no? La derivada lateral derecha, ¿no? Cuando x tiende a 2 por derecha, de la función nada más que por derecha, cuando x pasa al 2, la función vale 13 menos x cuadrado. Menos la función valuada en 2 da 9 sobre x menos 2. Acá también pasa lo mismo, es 0 sobre 0. Entonces le aplico el hospital. Entonces me queda el límite de x que tiende a 2 por derecha de menos 2x, y acá 2 por 2 nos da 4, menos 4. ¿Ven? La función era continua en el punto 2. Era continua, perfecto. Pero las derivadas laterales, una me da 12 y la otra me da menos 4. Las derivadas laterales tienen que ser iguales para que exista la derivada. Entonces no existe derivada en el punto. Y cuando esto pasa, lo clasificábamos en 3 tipos. Uno era el punto anguloso, el otro era el punto de retroceso y el otro era el punto de inflexión. Como acá las derivadas son finitas y distintas, ¿qué tipo de punto es este? El anguloso. El punto anguloso. ¿Ven? Este sería entonces, identificamos un punto anguloso. Cuando las derivadas laterales son infinitas del mismo signo, tengo el punto de inflexión. Cuando las derivadas laterales son infinitas de distintos signos, tengo el punto de retroceso. Eso es lo que tenemos que saber. Bueno, ahí tengo eso. Ahora fíjense en estos gráficos. Seguro que uno de estos gráficos va al parcial.
Ahí estamos analizando el tipo de la continuidad, ¿no? Y Profe. límites, las dos cosas. Bueno, antes de que pase esto, nosotros podemos hacerlo de las dos formas en el examen, o sí o sí tenemos que hacerlo de las dos. O sea, podemos hacer de la derivada y la evaluamos en el punto, o tenemos que hacer lo del límite también. No, como les quede más cómodo, como les quede más Ah, cómodo a ustedes. bien. Sí. Entonces acá, por ejemplo, yo puedo analizar dos cosas en estos gráficos. Una es los tipos de discontinuidades. Y puedo utilizar también para sacar los límites laterales. ¿Cuánto vale el izquierdo, el derecho? ¿O cuánto vale la derivada? Por ejemplo, acá cambia bruscamente, ¿no? La función, entonces acá tengo un punto anguloso en 10. ¿Ven cómo viene con una forma? Y cuando llega ahí, ¡pum! Es continua, pero tiene punto anguloso. Y así, por ejemplo, en cada punto de acá vamos a ir analizando. En x igual a menos 6. En x igual a menos 6, ¿qué tipo de discontinuidad tiene la función? Asintótica. 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 Especie asintótica. Asintótica. En este caso es primera o segunda especie. Primera. Especie. Primera. ¿Cuánto valen los límites laterales ahí? En menos 6. Más Infinito y Más y menos infinito. Infinito. El izquierdo vale menos infinito y el derecho vale más infinito. Están los dos límites laterales. Entonces, por eso, cuando están los dos límites laterales, es primera especie. Entonces, primera especie. Asintótica de primera especie. ¿Es evitable o no evitable? La asintótica. No evitable. No evitable. No evitable. Bueno. Y bueno, a ver, en x igual a menos 3. En x igual a menos 3. ¿Qué tipo de discontinuidad tengo ahí? No evitable de segunda especie. Exactamente. Es discontinua, no evitable, de segunda especie. Analicemos los límites ahí. El límite lateral izquierdo, ¿cuánto vale en menos 3? 2. 2, ¿ven? En menos 3 vale 2, acá está en el eje Y, vale 2 el límite lateral izquierdo. Bueno, y en este caso el límite lateral derecho No existe. no está, ¿ven? Porque no continúa la función, entonces no tengo del lado derecho. Entonces, como no, se pierde, no hay gráfica ya, se pierde, no hay función del lado del menos 3 para adelante, se discontinúa, es no evitable y no tiene límite derecho, por eso es segunda especie. Acá fíjense en el 8, o en el 5, acá ya lo vamos a ir viendo, en el 5, pasa de 5 a 7, el límite izquierdo vale 5 y el derecho vale 7. Tengo un salto finito, ¿cuánto vale el salto acá? 2. 2. Entre Dos. 5, el salto es de 2. Un salto finito. Discontinuidad no evitable de salto finito. En el 8, ¿qué tengo? A ver, díganme ustedes. Discontinuidad evitable. Evitable, sí. Evitable. Si bien la función dice que está definida que en x igual a 8 vale 7, ven que dice el punto de la función vale 7, es mentira, porque los límites me dicen, ¿cuánto vale el izquierdo y el derecho acá en el 8? 5. 4. Entre 4 y 5, ¿no? Ahí entre 4 y Sí. 5, ¿no? El eje Y. Entre 4. Pongámosle que el izquierdo vale 4, el derecho vale 4. Los límites laterales valen 4. Entonces la función debería valer 4, no 7, como está acá. Entonces es discontinua, evitable, porque están los dos límites laterales. Se puede evitar. Y es primero o segunda especie. Primera especie. Primera especie. Bueno. Después acá en 2, por ejemplo, tengo el límite izquierdo que va a infinito. Y el límite derecho vale 3. Discontinuidad de salto infinito es acá. Este sería. Bueno, acá dijimos, tenemos continuo de punto anguloso. Y así, ¿no?
Bueno, fíjense, otra cosita que voy a cambiar ahí para que ustedes tengan, que yo quiero que practiquen. No han entrado muchos y yo quiero que entren muchos a practicar a la evaluación que he puesto. Lo que hice ahora le saqué que fuera un intento, para que sean muchos intentos, al igual que lo hicieron con las funciones inversas. Entonces, la idea es que practiquen, no tengan miedo a practicar, porque eso es toda una prueba para que ustedes les sirvan para que aprendan. Entonces, le saqué eso de un intento, ahora tiene todas las veces que ustedes quieran. Pueden entrar y probar y probar y probar hasta que, bueno, vayan encontrando los resultados correctos y si tienen dudas, bueno, después me pueden consultar. Ahí en el grupo de WhatsApp pueden consultar. Y Profe, bueno, yo eso es tengo una todo. pregunta. Sí. Cuando evaluamos la imagen y el dominio de una función, ¿cómo la justificamos? O sea, ¿es necesario hacer una gráfica? Y obvio, sí, sí. En este caso, por ahí en algunos casos, es necesario ver el dibujo. Ustedes, por ejemplo, ¿qué pueden hacer? Si lo tienen a mano GeoGebra, manejan GeoGebra, ¿no? Sí. Sí, Bueno, ponen la función y analizan, digamos, en el eje X y en el eje Y. Y ven la imagen sobre el eje Y, donde hay función, e imagen. Sobre el eje X. No pido desarrollo, Matías. O sea que directamente ustedes van a aplicar los conocimientos, van a ir marcando las opciones que corresponden, así que no les voy a pedir que me envíen nada. Profe, más o menos en cuánto tiempo está pensado el parcial. Está pensado en 1 hora y fíjense, yo estaba viendo ahí en el último, si alguien lo hizo, alguien que la hizo, creo. Creo que hay muchos ejercicios, hay 18 ahí en la última parte, pero como yo les decía, eso yo estoy probando para que ustedes puedan aprender. Son muchas preguntas. Para el parcial vamos a dejar 10 nomás. 10 en 1 hora. Dale, Así ya es más fácil para ustedes. dale. ¿Y múltiple opción? ¿Serían? Claro, múltiple opción, o algunas son, por ejemplo, de cajas numéricas que hay que meter el número ahí, cuánto Ah, vale. claro. Dale, dale. O verdadero o falso, hay algunas. Bueno, Profe, ¿le puedo pero preguntar una duda? dígame. Había que sacar en un ejercicio del simulacro el ángulo de inclinación. ¿Eso es igual al arco tangente de X sería? Claro, o sea, vos tenés la función que te dé. Supongamos que te dio una parábola, x cuadrado. Y dices, bueno, Sí. ¿cuánto es el ángulo de inclinación en x igual a 1? Entonces vos tenés que sacar la derivada de la parábola, x cuadrado sería 2x. Te dicen en el punto 1, bueno, evalúas 2x en 1, 2 por 1, 2. Esa es la pendiente de la tangente. Vos haces el arco tangente del número, el arco tangente de 1 te va a dar 45 grados, si lo tenés en grado en la calculadora. Pero vos tenés que pasarlo a radianes, porque ahí en el aula virtual te piden radianes, generalmente. Entonces tenés que hacer, sí, pasar, digamos, de esos grados a radianes, o poner la calculadora en modo radianes, como vos quieras. Sí. Eso. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profe, dijo que iban a hacer 10 preguntas en 50 minutos. 10 preguntas en 1 hora. 10 preguntas en 1 hora. En 1 hora. Ah, bien, gracias. Bien, tranquilos con el Profe, tiempo, van a andar bien. Sí. ¿qué, podría hacer un ejemplo de algún tipo de ejercicio con este último tema? Porque no sé cómo sería un ejercicio de sucesión o de eso. Ah, sí, tenés razón, porque me faltó, yo no puse todavía en el aula virtual. Ahí ya me voy a poner, les voy a poner acá lo que me interesa, por ejemplo, podría ser una pregunta. La última parte es la que más importante de todo, porque lo último engloba todo. Fíjense, Taylor y McLaurin. Vieron que ahí está todo, o sea, todo lo que uno se ve de series, lo está aplicando cuando sacamos el intervalo de convergencia. Me gustaría esa parte de, por ejemplo, si les doy una función, un polinomio, pongámosle algo fácil. Calcule el desarrollo de Taylor para las primeras 3 derivadas, pongámosle, de un polinomio. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Dada la función, sacarle las 3 derivadas, evaluarlas en el punto y armar la fórmula de Taylor. Y dejarlas armadas nada más. Este es el desarrollo de la función tanto, es este. Y bueno, van a tener, por ejemplo, en las opciones múltiples, varios desarrollos. ¿Cuál será? Tienen que elegir ustedes el correcto. Por ejemplo, esa puede ser una pregunta de esa parte. Ah, bien, bien.
¿Profe Bueno. va a armar un simulacro de este último tema o ya directamente no? Sí, de este último tema ya lo voy a armar. O sea, de la asociación y series ya voy a armar algo. Bueno, gracias. Yo los invito, entonces los animo a que, bueno, están a tiempo de estudiar y de ver todo esto. Hagan los cuestionarios. Como les digo, no me interesa la nota. Ustedes se autoevalúan con esos cuestionarios. Autoevalúense, busquen, fíjense, prueben todas las veces que ustedes quieran, lo que les haga falta. Y si tienen dudas, bueno, pregunten. Profe, una pregunta, ¿es secuencial o de navegación libre? En el parcial va a ser secuencial, así que van a tener que estar enfocados, digamos, en el ejercicio que tengan. Van a ser pocos, porque van a ser 10, con tiempo de 1 hora, así que van a tener el tiempo como para analizar cada punto, y de ahí, bueno, secuencialmente saber por cada punto. Profe, ¿nos tenemos que unir al Zoom como cualquier clase normal? Yo les voy a poner un Zoom especial para el parcial, ya lo voy a poner ahí en la página, en el aula virtual. A ese Zoom nos vamos a conectar con micrófono y cámara encendida para el examen. Ah, bien. Bueno, así que traten de ponerse las pilas ahora, traten de aprovechar este momento porque Profe, digamos, la materia es difícil, análisis 1, los finales son muy difíciles. Traten ahora que estamos con muchas posibilidades, con muchas facilidades para la aprobación directa, que es importante eso. profe, Sí, en el parcial vamos a poder tener una hoja de cálculos auxiliares o algo así. claro, sí, tienen que tener a mano alguna hojita de cálculo porque algún Dale, cálculo van a tener que hacer. Sí, dale, sí, sí. gracias. Profe, sí o sí con micrófono prendido, porque por ejemplo yo leo en voz alta el ejercicio. No, bueno, la idea del micrófono sería, digamos, estamos en el examen, digamos, si hay alguna consulta, poner que estás viendo una consigna y profe, no entiendo qué me quiere decir ahí, o puedas utilizar el micrófono para poder preguntar. Esa es la idea. Claro, ¿Y por qué no lo activamos claro, cuando tenemos que tener prendido todo el examen. Ay. Lo van a habilitar ustedes al micrófono para preguntar. ¿Sí? Ah, bien, gracias. Ah, bien. Bueno. Sí, ¿alguna otra pregunta? Bueno, chicos, yo les voy a poner acá entonces el resumen, después más tarde, porque ahora estoy complicado con otra clase. Les hago todo lo que hemos visto hoy y les paso ya al grupo. Perfecto, profe, muchas gracias. Bueno, Perfecto, profe, muchas gracias. Nos vemos, Luego, profe. suerte. Nos vemos bien. Profe, gracias.